para poder hablar sobre una regulación de costas, tenemos que ver qué es lo que lo afecta, porque esa línea de costa es la línea que divide el territorio continental del marítimo, pero jurídicamente no podemos concebirlos aislados, tenemos que verlo como un todo por la interrelación que hay entre ellos. Ahora, Carlos, si me haces favor poner el video. Es un video también realizado por Naciones Unidas, ya que este es un problema, no solo es endémico de México, es un problema a nivel internacional porque no hay esta concepción de cómo se afecta las costas. No solo hay aves acuáticas, también tenemos reptiles en estos hábitats. Podemos ver aquí un río, circula, pasa por las ciudades. Cuando comienza a ver el fenómeno de la industrialización, también se empiezan a asentar las industrias en estas áreas. ¿Por qué? Por los recursos naturales disponibles, principalmente el agua. Hoy en día grandes industrias como la minera necesitan agua limpia para poder llevar a cabo sus procesos industriales. Pero, ¿qué pasa con toda esa agua producto de los distintos procesos industriales? Pues es contaminada y se vierte al mar. Los agroquímicos de la agricultura y la ganadería, nitratos y fosfatos por la ganadería porcina, vacuna, todo termina en el mar. Y dicen, ¿y por qué tenemos sargazo? Bueno, pues ¿qué industria tienes en tierra? Tienen agricultura, los grandes complejos hoteleros tienen sus granjas productoras tanto de carne como de alimentos, y todo eso lo mandan al mar y no quieren tener sargazo. Bueno, pues así no se puede. Tenemos que saber cómo distribuir geográficamente las actividades. Ahora, ese no es el único problema. Nosotros en lo individual, en casa, medicamentos, ahora todas las personas, hombres y mujeres que usen maquillaje, uno de los elementos, componente principal del maquillaje y otros productos son plásticos. Hay más de por lo menos hay 7 tipos diferentes de plásticos. Todo eso termina en el mar. 8 millones de toneladas terminan al año en el mar. ¿Cómo nos explicamos eso? Todo nuestro estilo de vida hoy en día está relacionado con el plástico. El principal problema del que ahora habla Naciones Unidas, los microplásticos, pues desde el maquillaje ahí van microplásticos del tamaño de 1 hasta 5 micras máximo, imperceptible al ojo humano, y eso se introduce en nuestra cadena alimenticia. Los peces pues simplemente no lo distinguen. Vamos viendo en las noticias, es que aparecen ballenas, etc. Sí, nosotros también lo estamos ingiriendo. ¿Por qué? Porque los microplásticos no solo se van al mar, terminan en el aire y terminan en el suelo, los que no llegan al mar. Contaminación de suelo, que a través del proceso de producción también contaminan los cultivos. Podemos estar ingiriendo el plástico a través del consumo de vegetales y frutas. ¿Por qué hemos llegado a este punto? Por la falta de concepción integral de nuestro medio ambiente. No podemos regular individualmente la tierra, el mar y el aire. No, tenemos que verlo integralmente. Es mayormente visible en las costas. Bueno, aquí hay que tener algo muy en cuenta. No importa lo lejos que vivamos del mar, ya la ponente que me precedió decía, bueno, es que estamos centralizados. Sí, y aún así todas las actividades que realicemos impactan a los océanos. Jurídicamente, aquí hay que entender que en derecho internacional y el derecho ha habido una especialización, lo que ha dado lugar a distintas ramas del derecho que se especializan en el estudio de distintas cosas. En derecho internacional se le llama la fragmentación del derecho internacional, valga la redundancia. El problema, situándonos en México, es que el orden jurídico mexicano tiene derecho ambiental y un incipiente derecho del mar que viene del derecho internacional y derecho marítimo. Bueno, sin entrar en un estudio de esta concepción, los mares y océanos tienen régimen federal. Los estados y municipios no pueden emitir regulaciones en materia de mares y océanos, pero en materia ambiental las facultades son concurrentes, tanto la federación como estados y municipios sí. Bueno, ¿y las costas? La ley de costas es un proyecto que está esperando ser aprobada,
Y ahí es donde entra el problema. Si la mayoría de la contaminación marina viene de fuentes terrestres, estamos hablando de vertimientos que afectan no solo o directamente a los mares y océanos, sino todo lo que encuentran a su paso, y de la tierra para llegar al mar también contaminan los suelos. Entonces, tenemos que cambiar la concepción en México de cómo tenemos nuestro orden jurídico y estas facultades concurrentes, porque si no, nunca vamos a poder tener una regulación óptima. El gran desafío del derecho, y hoy en día en esta materia, es lograr esta regulación integral. La Convención de Naciones Unidas de 1982 es la ley marco en materia de derecho del mar. Nos da una definición de vertimientos que, en términos simples, para no entrar, porque no nos compete su estudio a profundidad, es la evacuación deliberada de desechos u otras materias, pero fíjense la importancia, desde buques, aeronaves, plataformas u otras construcciones en el mar, buques y aeronaves. Las aeronaves también afectan a las costas. ¿Por qué? Porque ahí tenemos una vegetación muy importante, los manglares. Las aeronaves tienen grandes emisiones contaminantes de carbono. Los manglares tienen la función de captura de carbono 3 veces mayor a la que hace el océano, que es 3 veces a su vez mayor a la que realizan los bosques y selvas tropicales a nivel mundial. Hay 2 convenciones, o mejor dicho, otros 2 instrumentos internacionales en la materia: la Convención de Londres y el Protocolo de 1996. Aquí la diferencia es que ambos regulan ambas cosas. Uno es más estringente en cuanto a regulaciones, pero la gran importancia es que hay unos estados que son estados partes de uno, pero esos no son partes del otro. Entonces, lo que ha dificultado una verdadera regulación a nivel internacional en cuanto a vertimientos. México es parte de estos, y derivado de estos tratados, México expide una ley de vertimientos al mar. Pero cuidado, esta ley no prohíbe los vertimientos al mar, solo regula el vertimiento al mar. Entonces realmente no hay una protección al medio ambiente marino, sino hay un aparente control de todo lo que se vierte al mar, desde líquidos hasta sólidos, como derivados de la construcción, que por alguna razón no pueden ser almacenados, no pueden ser destruidos, échenlo al mar. Algunos justificarían, incluso gobiernos, recuerdo un caso en España, que todo un embalaje de llantas usadas, les dijeron, échenlas al mar, para que ahí sirvan para que se haga un nuevo arrecife. La contaminación que causó el caucho y los químicos que se desprendieron del caucho provocó un ecocidio. Es una zona muerta, es una zona, de hipoxia, no hay oxígeno, acabó con la poca vida marina de ahí, cuando ignorantemente se quería crear un arrecife artificial. Y bueno, esta ley mexicana pues nos dice en su artículo 3 todo lo que se entiende por vertimientos. Más que definición, es una descripción de todas las acciones que son vertimientos. La autoridad competente, esa es otra situación, es la Secretaría de Marina. Voy a concluir esta exposición hablando de las autoridades. Ahora, en materia marina tenemos 5 ecosistemas. Los manglares se quedan, no son separados tajantemente, pero pues ya están en la línea de costa, no entran en sí en una clasificación de ecosistemas marinos. Lo que quiero ejemplificar con esta imagen es de que no hay una división. La clasificación que se hace de los distintos ecosistemas marinos es de acuerdo a la profundidad y su ubicación, pero no hay muros en el mar que separen uno y de otro. Lo que suceda, si echamos una bolsa de plástico así, ahí se queda flotando, no pasa, no. Lamentablemente ya se han identificado 2 bolsas de plástico que han llegado al fondo marino hasta donde se conoce. Si el plástico es algo visible, ¿qué pasa con los químicos que no vemos? Se disuelven en el agua, nunca vamos a saber hasta dónde lleguen. ¿Por qué? Porque nosotros, los seres humanos, somos muy gráficos. Lo que no es perceptible para los ojos, para nosotros tal vez no existe, pero sí está ahí. Amenazas a los ecosistemas marinos y costeros, son muchísimas.
Muchas. Lo que está marcado en líneas azules de color más profundo es la zona económica exclusiva, pero no hay muros. ¿Sí? Hasta ahí llega nuestra zona económica exclusiva y ya, no hay problemas, no hay muros. Tenemos la zona de hipoxia o la zona muerta más grande del mundo, la tenemos en el Golfo de México, se ubica dentro del territorio marítimo de Estados Unidos, pero toda esta contaminación nos está afectando. Los agroquímicos generan este exceso de nutrientes en el mar, generan todo el sargazo, todas las algas. Las algas, como organismo vivo, requiere de oxígeno para vivir, entonces consume todo el oxígeno, por eso la vida marina, peces, arrecifes de coral, no pueden existir donde haya un exceso de algas. Los que no se pueden mover, los que no pueden migrar, mueren. ¿Cuál es la principal afectación? A los arrecifes coralinos, que también tienen la función o servicio ambiental de captura de carbono y principalmente hábitat crítico para pesquerías. Estamos destruyendo nuestro propio alimento. Algo visible, una tortuga. Esta fotografía es de la isla de Navidad, un territorio de ultramar de Australia. Está lleno de plástico, está anidando. Pero esto es lo que vemos. Aquí además falta los químicos, los agroquímicos, los microplásticos, porque es muy fácil decir, bueno, vamos y limpiamos y recogemos todo, pero ¿qué hay de todo eso que es imperceptible a nuestros ojos o que ya está de alguna forma integrado al ecosistema, tanto en suelo, plantas y mantos acuíferos subterráneos, valga la redundancia? Eso ya no se puede limpiar, o por lo menos al día de hoy no hemos descubierto la tecnología para hacerlo. Aquí quiero, esta es una noticia que me topé en internet, pero es muy lamentable. Hasta hace unos años, y todavía en el mar meridional del China, se practica la pesca con dinamita, totalmente destructiva. Sí, tal vez en México podría yo decir, ya no se usa la dinamita para pescar porque está prohibido, pero ahora están usando cloro. Sí, pues van a pescar, van a sacar ya la especie contaminada con cloro, pero el cloro no se va del mar. Es un químico corrosivo, altamente corrosivo. ¿Qué pasa? En lo que yo me quiero enfocar principalmente, los manglares, pues están ahí en la línea de costa, en los litorales. Están protegidos por convenciones internacionales. El problema es que México no las está aplicando correctamente. Mencionaba también la ponente que me presidió, bueno, es que no se debe de divulgar dónde estamos ubicados, por dónde pasan los ductos. Sí y no. No por cuestiones de seguridad nacional, ante la preocupación en este contexto es un ataque terrorista, pero sí se sabe, hay mapeos, y es el mismo, se ha dicho, personal de Pemex, quienes incurren en la ordeña. Esa ordeña también es una forma de contaminar porque hay vertido, hay derramamiento de hidrocarburos de manera ilegal, pero también la falta de aplicación de los instrumentos internacionales y el desconocimiento de la infraestructura de nuestro territorio no nos permite saber dónde están las cosas, no solo recursos naturales, sino ya la infraestructura urbana y cómo podrían afectar estos ecosistemas. Este es un manglar de Yucatán. ¿Cuáles son los servicios ambientales que nos dan? Captura de carbono, hábitat para pesquerías, nacimiento y crecimiento, barrera natural de huracanes. No solo los arrecifes de coral. Y aquí algo que también mencionaban en la conferencia magistral, es que no hay investigación. No hay investigación porque no hay recursos. No hay recursos porque no se ha tomado la importancia de invertir en investigar y conocer. La doctora puso unas palabras muy bonitas: México vive de espaldas al mar, pronunciadas por el doctor Raúl Cervantes Ahumada cuando publica su libro de Derecho Marítimo en 1986 a raíz de la suscripción de la CONVEMAR por parte de México y la publicación de la Ley Federal del Mar.
México desde su nacimiento hasta nuestros días vive de espaldas al mar. No hay investigación, desconocemos la mayor parte de nuestro territorio y los efectos que tiene hoy en día. Y la muestra está aquí. Esta ONG, Datamares, hace una publicación en Facebook donde dice: en 2015 la CONABIO, un organismo de nuestro gobierno, reporta 775,000 hectáreas de manglar en México, pero bueno, eso representa las 80,000 menos de las reportadas por Semarnat en 1981. O sea, ¿no? Fue un error metodológico, ¿eh? Error metodológico posiblemente. Aquí la gráfica que tiene la CONABIO todavía en su página de internet y los datos oficiales que otorga es que hay un aumento, pero realmente México nunca ha presentado un programa fuerte de restauración de manglar, sino al contrario, por el desarrollo en zonas turísticas para hoteleros y otro tipo de industrias se han talado manglares. Y el ejemplo más reciente denunciado por otra ONG es respecto al proyecto de refinería de Dos Bocas de la administración entrante. Estamos en un momento de transición, tal vez no haya atención y no la debida vigilancia de las autoridades competentes. Ya se talaron 300 hectáreas de selva y manglar. La fotografía va más para acá, pero vean la tala y la cercanía. El manglar es uno de los servicios ambientales, barrera natural contra huracanes. En el contexto del cambio climático, México hace unos años hablaba de hay posibilidad de que ronden por acá 4 tormentas tropicales, 6 tormentas, 8, este año se hablaba de 9 huracanes. Esa es la prueba sencillísima de que no hay programas de restauración, que ha habido destrucción de nuestras barreras naturales contra huracanes, no solo manglares en zonas costeras, sino también arrecifes. Nosotros, al carecer de esto, estamos como estamos, recibiendo todos los huracanes que se nos presenten. Ahora decían al inicio de esta mesa, es que tenemos problemas de conexión. La red de internet viaja por cables submarinos, tendidos en el lecho marino. La entrada de los cables de internet a territorio continental se da por costas. Cuando hay tormentas en el mar o en la costa, los cables se mueven y son altamente sensibles. Las fallas de conexión a internet se dan por este tipo de fenómenos. Lamentablemente, ¿qué queda hacer? Pues hacer lo que no hemos hecho. En este año, la Universidad de Queensland, ahí está la publicación, reporta que solo el 13% de los océanos libres de contaminación. Esas áreas libres de contaminación se aprecian en los colores azules. Si se dan cuenta, las líneas punteadas denotan las zonas económicas exclusivas. Esta es una escala muy grande, ¿no? Pero a grosso modo, pues en México ya no estamos libres de contaminación. Otro de los servicios ambientales de las zonas costeras es la filtración. Del mar no permiten que entren contaminantes, pero tampoco permiten que salgan de la tierra. Pero si por los dos lados les llegan vertimientos contaminantes, estamos estresando el hábitat enormemente. Aquí está la muestra. Decían en la conferencia magistral, bueno, es que en el contexto del desarrollo sustentable y las metas 2030, la número 16, gobernanza y justicia, pero antes del 16 tenemos el 15 y el 14. El 14 vela por la vida submarina. A nivel mundial, más de 3,000 millones de personas dependen de la biodiversidad marina, en algunos casos para autoconsumo, en otros casos, y deberíamos de copiar esos, explotación sustentable. En este aspecto quiero decir algo, ¿la explotación de los ecosistemas marinos es posible? Sí. De manera sustentable, mucho mejor. ¿Una explotación sustentable está libre de impactos? No. Toda actividad humana genera un impacto, sin duda alguna. Las actividades económicas, mucho más, pero
busquemos que ese impacto sea el menor posible. Concluyo mi exposición con lo siguiente. Decían, bueno, este coloquio dice, ¿cuáles son los pendientes en la legislación mexicana en el contexto de regulación de costas y aguas subterráneas? Pues todo. Al día de hoy, dado nuestro sistema y nuestro orden jurídico mexicano y las características de nuestro sistema jurídico, tenemos más o menos 42 leyes de carácter federal, general, con reglamentos, leyes estatales, ordenanzas municipales, normas oficiales, y faltan los tratados internacionales que regulan todo lo que les hablé, y no tenemos una ley de costas. La solución es hacer una nueva ley de costas. Yo digo no. La solución es agarrar el proyecto de la ley de costas, agarrar todos estos 42 instrumentos jurídicos y los demás que encontremos, y hacer lo que no hemos hecho: una ley integrada para regulación y protección del medio ambiente marino, desde las costas hasta los 5 ecosistemas marinos, ya que en México sí se está pugnando en Cabo Pulmo por la minería submarina. El proyecto está detenido, pero había sido aprobado por las autoridades. Y si la minería en tierra es altamente contaminante por el cianuro que se deposita al agua, no hablemos de minería submarina. ¿Cuál es el pendiente? Agarrar todo esto y articularlo, ordenarlo en uno solo. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar a identificar todos los vacíos que hay. Hoy en día el vacío jurídico que nos trajo aquí, pues es la falta de regulación de los ecosistemas costeros y todo lo que eso implica: desarrollo urbano, explotación económica, todo. Y sobre todo la articulación también de las autoridades. No solo tenemos 42 leyes, sino de estas 42 se han identificado que son alrededor de 12 dependencias y 22 entidades paraestatales las que tienen injerencia en cuanto a la observancia y cumplimiento y aplicación de estas leyes. ¿Qué hacemos ahí? ¿Ponemos todo en una sola autoridad o reducimos el número de competencias de las autoridades? Hay que ordenarlo. Necesitamos orden, y en esta materia no lo tenemos todavía. ¿Es una tarea monumental? Sí, no solo en el contexto político, no solo para la administración entrante, para cualquiera, porque México no ha hecho su tarea en más de 200 años, desde que se pronunció como nación independiente. Por mi parte, concluyo mi intervención y agradezco su atención. Gracias. Bueno, yo quiero felicitar a la mesa, sobre todo porque creo que esta mesa fue muy propositiva, en el sentido de que los dos grandes temas que pensamos que son pendientes en la legislación, que es la costa y el agua subterránea, requieren precisamente de esa integralidad. Yo quisiera destacar dos cosas fundamentales, que es precisamente una de las cuestiones en las que se carecen. Uno es la integración de la legislación ambiental con la legislación administrativa y con los tratados internacionales. Creo que ahí hay un esquema pendiente a realizar, tanto para el caso de las costas como para el caso del agua del subsuelo. Y bueno, en este caso también esta necesidad de planeación. O sea, es bien curioso de que empezamos con áreas naturales protegidas, en donde también hay programas, y esta, digamos, falsa apreciación de las herramientas de una política ambiental, que finalmente, y parece ser que esto lo estamos viendo en casi todas las situaciones, el caso de la LEGEPA, cuando apareció, sobre todo generando instrumentos de política ambiental, fue única en su momento y fue la pionera. Pero el problema es cuando no se da lo que finalmente también en otros países se llama evaluación ambiental estratégica, en donde la planeación
es fundamental, pero porque la planeación es fundamental, porque lo que necesita es apoyar a la política. Y aquí el asunto es que en toda la actuación gubernamental para cuestiones ambientales, de recursos naturales, y nos lo acaban de presentar con el territorio, es que mis esquemas de planeación no coinciden con las políticas, porque no creo que existan las políticas. Sí, o sea, no. ¿Cuál es la política de ocupación del suelo en el país? ¿La agraria? ¿La ambiental? ¿Cuál es la política de manejo integral del agua? Sí, o sea, la voy a interrumpir, doctora. Yo creo que en el contexto contemporáneo, la política de uso de suelo, algunos dirán, los politólogos, se ha desviado hacia un área populista. Darle vivienda digna a los ciudadanos mexicanos. Yo no estoy en contra de ese derecho humano, ni de ese derecho en sí mismo reconocido a nivel constitucional en nuestro orden jurídico, pero esa concesión de vivienda digna no ha cumplido con una planeación urbana propia, y ha sido uno de los casos que ha dado pie a los grandes ecocidios de los que hoy estamos sufriendo.